Hola, me llamo Juan Francisco Pinochet y estos son mis apuntes del ramo de reproducción e inseminación artificial. Yo lo que hago es ponerlo en velocidad rápida y lo escucho todos hartas veces hasta memorizar todo el contenido. Ahora, de la clase 2 vamos a estudiar el sistema reproductivo de los machos y hay que entrar con una idea muy clara. Aunque en apariencia la anatomía del macho parece más simple que la de la hembra, en realidad es un sistema extremadamente fino, tubular, térmico, endocrino, celular y funcional. Si en la hembra el gran protagonista era el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero, en el macho el gran protagonista será el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Pero con un detalle esencial, el testículo solo funciona bien si mantiene una temperatura adecuada, si sus túbulos están protegidos, si sus células de Sertoli y de Leydig funcionan, si sus conductos almacenan y maduran espermios y si el proceso eyaculatorio logra depositar el semen en el lugar correcto de la hembra. La clase parte diciendo que el objetivo es describir conceptos y definiciones sobre las bases generales y endocrinas de la reproducción animal y conocer las relaciones morfofisiológicas de la reproducción en animales domésticos. Esto significa, es decir, no se trata solo de decir testículo, epidídimo, pene. Eso sería a nivel turista. Aquí hay que entender cómo la forma permite la función. ¿Por qué el testículo está afuera? ¿Por qué el escroto suda? ¿Por qué existe el plexo pampiniforme? ¿Por qué el epidídimo no es una simple cañería? ¿Por qué las glándulas accesorias varían entre especies? ¿Por qué el semen del toro no se comporta igual que el del potro, por ejemplo? ¿Y por qué un animal castrado todavía puede preñar durante un tiempo? Al estudio reproductivo del macho se le llama andrología y el estudio reproductivo de la hembra se le llama ginecología. Según los apuntes, se recordó la raíz griega andros, que se relaciona con hombre, y gineca, con mujer, hembra. En veterinaria, entonces, la andrología evalúa la anatomía, fisiología, endocrinología, capacidad reproductiva, calidad seminal, comportamiento sexual y aptitud reproductiva del macho. Las primeras imágenes de los PPT muestran el dimorfismo sexual, aparece un toro junto a una vaca, se usa para mostrar que los machos y las hembras pueden diferenciarse por rasgos visibles, tamaño, genitales, desarrollo muscular, pelaje, distribución de la masa corporal, características secundarias, pero aquí hay que ser preciso. Condición corporal no es lo mismo que tamaño ni desarrollo muscular. La condición corporal evalúa reservas energéticas y estado nutricional. El dimorfismo sexual se relaciona con características sexuales primarias y secundarias. El macho puede mostrar más masa muscular, cuello mucho más desarrollado, cabeza más robusta, conducta más territorial, pelo crespo en ciertas zonas como la frente de los toros, y todo esto está fuertemente influido por andrógenos, especialmente la testosterona. Bueno, pero también hay que aprender una sutileza. No todos los individuos expresan el dimorfismo sexual de manera perfecta. O sea, pueden haber hembras con mayor producción de testosterona y aspectos más masculinizados, o machos con mayor efecto relativo de estrógenos y apariencia menos masculina. Entonces, para evaluar sexo biológico y aptitud reproductiva, no basta con mirar, si se ve macho. Hay que examinar genitales, anatomía interna, función endocrina y, en contexto productivo, la capacidad reproductiva real. Ahora,
viene la arquitectura general. El sistema reproductor del macho es en gran medida un sistema tubular. Incluso el testículo parece que es un órgano macizo, en realidad es una maraña de túbulos seminíferos muy compactados. Según los apuntes, el profesor lo comparó como un maruchan, porque parece una masa compactada, pero por dentro son muchísimos tubos enrollados. Esa imagen se queda en la memoria. El testículo no es una pelota homogénea, es un sistema de producción tubular. El recorrido general es este. A ver, los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, luego pasan a los túbulos rectos, después a la red testicular o la red testi, luego a los conductos eferentes, después ingresan al epidídimo, que tiene cabeza, cuerpo, cola, y desde la cola del epidídimo pasan al ducto deferente. El ducto deferente ingresa hacia la cavidad abdominal a través del canal inguinal y desemboca en la uretra. La uretra atraviesa el pene y termina en el meato urinario, por donde será expulsado el semen durante la eyaculación. Anexo a este sistema de conductos están las glándulas accesorias, como las glándulas vesiculares, próstata, glándulas bulbouretrales. Estas producen la fracción líquida del semen, aportan nutrientes, tampones, sustancias que protegen los espermios y componentes que favorecen la motilidad y la supervivencia espermática. Finalmente están el pene y el prepucio. El pene permite la cópula y la disposición del semen. El prepucio cubre y protege el extremo libre del pene. Ahora hay que comparar las especies. En el berraco, los testículos se ubican más hacia la región perineal y tiene una orientación oblicua. Sus glándulas accesorias son muy grandes, especialmente las vesiculares y las bulbouretrales. Eso implica el enorme volumen de eyaculado del cerdo. En el toro están en posición inguinal y vertical, y las glándulas accesorias son más pequeñitas. En el potro, los testículos también son inguinales, pero en orientación horizontal. En el carnero, como en el toro, los testículos son inguinales y verticales. Eso importa porque en examen andrológico, palpación, castración o recolección de semen o evaluación reproductiva, cada especie se aborda de manera distinta. No se examina igual un berraco que un toro, ni un potro que un perro. Misma lógica. Reproductiva, arquitectura adaptada a cada especie. Ahora entendamos el escroto. El escroto no es una simple bolsa de piel, es un órgano de soporte, protección y termorregulación. Los apuntes describen 3 capas principales. Una capa externa de piel engrosada con abundante tejido conectivo, glándulas sebáceas y sudoríparas. Una capa intermedia, la túnica dartos, formada por fibras musculares lisas mezcladas con tejido conectivo, y una capa interna o fascia escrotal. Además, envolviendo el testículo aparecen las túnicas vaginales y la túnica albugínea. Según los apuntes, la piel escrotal es distinta de la piel común, tiene más glándulas sudoríparas, más glándulas sebáceas, más tejido conectivo y menor cobertura pilosa. Esto no es casualidad, el escroto debe disipar calor. En especies como el toro, potro, carnero, la zona escrotal tiene menos pelos que en otras regiones corporales. Esa menor pilosidad ayuda a que se vaya más rápido el calor. La túnica dartos tiene capacidad contráctil, responde a la temperatura. Cuando hace frío se contrae y acerca los testículos al cuerpo. Cuando hace calor se relaja y permite que los testículos desciendan o se alejen de la cavidad abdominal. Esto es clave, el testículo necesita
estar más frío que el cuerpo. Según los apuntes, debe mantenerse aproximadamente 2 grados Celsius por debajo de la temperatura corporal. Si la temperatura corporal es de 38 grados, el testículo debería estar alrededor de los 36. Si está a 37, el testículo debería estar aproximadamente a 35. Esto es pregunta clásica. ¿Por qué los testículos están fuera del abdomen? Porque la espermatogénesis y la supervivencia espermática requiere una temperatura inferior a la corporal. Si los espermios se exponen de forma sostenida a la temperatura corporal plena, se dañan o mueren. Por eso, el criptorquidismo, fiebre prolongada, inflamación escrotal, lesiones en el plexo pampiniforme o estrés térmico pueden causar infertilidad. Después de la túnica Darcos aparece la túnica vaginal, que está la túnica, es con 2 hojas, la túnica vaginal parietal y la túnica vaginal visceral. La túnica vaginal es una extensión del peritoneo que acompaña al testículo en su descenso. Luego está la túnica albugínea, una lámina blanquecina resistente de tejido conectivo elástico que envuelve directamente el parénquima testicular. Bajo ella hay vasos sanguíneos y si durante una cirugía se rompe la túnica albugínea, se puede exteriorizar los túbulos seminíferos. En castraciones, esto es algo que puede ocurrir si se corta con demasiada presión o profundidad el testículo. Ahora, el cordón espermático. El cordón espermático es el paquete que sostiene y conecta el testículo. Contiene el músculo cremaster, ducto deferente, arteria testicular, venas testiculares que forman el plexo pampiniforme, vasos linfáticos, nervios y tejido conectivo. No hay que confundir, el músculo cremaster no está envolviendo todo el escroto. Está asociado al cordón espermático. Según las clases, está muy desarrollado en equinos y bovinos no tanto, pero poco desarrollado en caninos y felinos. En felinos casi no existe de manera importante. El cordón espermático cumple soporte físico, soporte vascular y termorregulación. Permite movimientos de elevación y descenso del testículo. Si hace más frío, el cremaster puede acercar el testículo al abdomen. Si hace más calor, permite que descienda más. Además, dentro del cordón ocurre uno de los mecanismos termorreguladores más elegantes, el intercambio calórico entre las arterias testiculares y el plexo pampiniforme. La arteria testicular deriva directamente de la aorta abdominal, por eso trae sangre caliente desde el cuerpo, pero el testículo necesita sangre fría. Entonces las venas testiculares del plexo pampiniforme rodean la arteria testicular. Esa sangre venosa viene más fría desde el testículo y al rodear la arteria extrae el calor de la sangre arterial antes de que llegue al testículo. Es un sistema de contracorriente. La arteria baja con sangre caliente, las venas suben con sangre más fría, se produce un intercambio de calor, la sangre arterial se enfría y antes de llegar al testículo. Eso hay que memorizarlo así. Plexo pampiniforme igual radiador biológico del testículo. El PPT también menciona 3 mecanismos de termorregulación: evaporación gracias a glándulas sudoríparas y sebáceas del escroto, intercambio calórico en el plexo pampiniforme y la posición extraabdominal con aislamiento por capas testiculares. O sea, según los apuntes, además se explicó que la piel escrotal tiene neuronas termosensitivas. Estas envían información hacia los centros respiratorios y hacia el hipotálamo. Eso puede activar polipnea y sudoración, favoreciendo la pérdida de calor.
Por eso la termorregulación testicular no es solo local, también se integra con respuestas sistémicas. Ahora, trauma del cordón espermático. Según los apuntes, una patada de una yegua, un golpe en bovinos, una cornada o una pelea entre perros puede dañar el cordón espermático y esto puede producir fibrosis, dolor, inflamación o alteraciones vasculares. Y si se altera el soporte vascular o térmico, puede afectarse severamente la fertilidad. En clínica, los golpes testiculares no son, ay, pobrecito nomás, o sea, no, son potencialmente andrológicos, reproductivos y productivos. Ahora vamos a ver el parénquima testicular. El testículo tiene parénquima dividido por septos incompletos de tejido conectivo. Estos septos organizan el órgano en lobulillos o segmentos como gajos de una naranja. Dentro de estos segmentos están los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son el lugar donde se producen los espermatozoides. Luego estos túbulos seminíferos confluyen hacia túbulos rectos. Los túbulos rectos hacia el rete testis, la rete testis hacia los ductos eferentes. Los ductos eferentes forman la cabeza del epidídimo. Luego, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo y después el ducto deferente. La zona central, donde se ubica la rete testis, se llama mediastino testicular. Como todo mediastino, es una región central de una estructura, dentro de una estructura. Hay un mediastino torácico y también hay un mediastino testicular. Ahora, epidídimo. El epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola. Esto, lógicamente, tiene serosa externa, capa muscular lisa, intermedia, y epitelio interno. Funcionalmente es una estructura esencial. No es un tubo de paso, no es solo un tubo de paso. Sus funciones son almacenamiento, concentración, maduración y transporte espermático. Además, absorbe fluido testicular, secreta nutrientes, realiza espermiofagia, y los espermios, de estos espermios muertos, y ayuda a que los espermios avancen. También participa en la eliminación de la gota citoplasmática durante la maduración espermática. La cola del epidídimo se puede palpar desde afuera en varias especies y es importante en el examen andrológico. Si está aumentada, si duele, está irregular, fibrosa o está ausente, puede haber problemas reproductivos. Y aquí entra un concepto clínico que hay que grabarse: el reservorio espermático. El reservorio espermático incluye al epidídimo y al ducto deferente. En los machos, los espermios se producen continuamente y se van acumulando en estos ductos, en estos conductos. Esto es especialmente importante en especies estacionales como los carneros y los potros. Durante la época de menor actividad sexual, pueden acumular reservas para usarlas durante la estación reproductiva. Pero todos los machos tienen cierta reserva, porque a diferencia de las hembras, el macho debe estar disponible cuando aparezca una hembra en celo. Aquí aparece una pregunta de prueba con sabor a campo. ¿Un animal recién castrado puede seguir preñando? La respuesta es sí. Según los apuntes, al castrar se corta el cordón espermático, pero
desde el punto del corte hacia arriba pueden quedar espermios vivos en el ducto deferente, en el sistema de reserva. Por eso, un macho castrado puede mantener fertilidad limitada durante 3 a 6 meses. El profesor recomienda advertir 6 meses de separación de hembras para evitar cruzas indeseadas. Esta es una de esas preguntas que separan al estudiante que memorizó del estudiante que entiende la vida real y la fisiología. Un carnero también puede usar sus últimos cartuchos, como dijo el profesor, que poético y peligroso, como una telenovela rural. Bueno, ahora entramos a los túbulos seminíferos con detalle celular. Los túbulos seminíferos tienen epitelio germinal, lámina basal y tejido intersticial alrededor. Dentro del epitelio germinal encontramos células germinales y células de Sertoli. Fuera o entre los túbulos, en el intersticio, encontramos las células de Leydig, macrófagos, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Los espermios son muy delicados, son sensibles a la temperatura, son sensibles al agua, son sensibles al sistema inmune. Además tienen solo la mitad del material genético del individuo y por eso el sistema inmune puede reconocerlos como extraños. Entonces, el testículo debe proteger estas células germinales en desarrollo mediante una barrera. Y esto se llama la barrera hematotesticular. Ya. La barrera hematotesticular se forma principalmente por uniones estrechas entre células de Sertoli y por la organización de la membrana basal y células peritubulares. Según los apuntes, hubo un lapsus que el profesor dijo barrera hematoencefálica, pero se corrigió. Aquí es barrera hematotesticular. La comparación sirve, así como el encéfalo tiene barrera hematoencefálica, el testículo tiene barrera hematotesticular. Su función es controlar qué sustancias llegan a las células germinales y evitar que células inmunitarias ataquen a los espermatozoides en formación. Ahora sí, células de Sertoli. Las células de Sertoli son células de soporte. Son grandes, son menos numerosas que las espermatogonias y se extienden dentro del epitelio seminífero sosteniendo células germinales en distintos estados de desarrollo. O sea, son como las nodrizas, tutores, nutricionistas, barreras, enfermeras, guardias de seguridad y servicio de limpieza. Todo eso en una sola célula. Si el testículo fuera una universidad, las células de Sertoli serían la secretaria académica de la universidad, el casino, la inspectoría, la biblioteca. O sea, sin las células de Sertoli no hay espermatogénesis. Las células de Sertoli tienen receptores para la hormona folículo estimulante y testosterona, también responden a la triodotironina, insulina e IGF-1, es decir, el factor de crecimiento similar a la insulina. Esto es importantísimo porque conecta el metabolismo con la reproducción. Si el animal tiene hipotiroidismo, falla la señal de triodotironina y si tiene diabetes o alteraciones de insulina, falla la respuesta metabólica. Si falla el estado nutricional, falla la producción espermática. Entonces, la fertilidad masculina no depende solo de tener testículos, sino que depende del estado endocrino, metabólico, nutricional y térmico. Las células de Sertoli producen inhibina, activina, proteína ligadora de andrógenos, transferrina, activadores de
plasminógeno y lactato. La inhibina inhibe la secreción de hormonas folículos estimulantes. La activina puede estimular procesos espermatogénicos. La proteína ligadora de andrógenos mantiene altas concentraciones locales de testosteronas en el túbulo seminífero. La transferina participa en transporte de hierro y el metabolismo celular. El lactato sirve como fuente energética para células germinales. Entonces, funciones de las células de Sertoli que hay que saber. Las células de Sertoli mantienen la estructura del túbulo seminífero. Forman la barrera hematotesticular, nutren células germinales, translocan células germinales en desarrollo desde la base hacia la luz del túbulo, fagocitan restos citoplasmáticos, participan en la espermiación, secretan fluido tubular, liberan nutrientes y proteínas. O sea, si preguntan en la prueba por qué son importantes las células de Sertoli, la respuesta corta es porque sin Sertoli no hay espermatogénesis funcional. Ahora, la otra célula, las células de Leydig. Esta Leydig... ¡Au! Man. Las células de Leydig están en el intersticio testicular y producen andrógenos bajo el estímulo de la hormona luteinizante. El principal andrógeno es la testosterona, pero también pueden producir otros como la dihidrotestosterona y la androstenediona, y también estrógenos en pequeñas cantidades. La hormona luteinizante estimula proteínas y enzimas claves para la esteroidogénesis, incluyendo la proteína STAR, S-T-A-R, que transporta colesterol hacia la mitocondria. Esto es esencial porque las hormonas sexuales esteroidales derivan del colesterol. Entonces, hay que aprenderlo así. Colesterol es materia prima. STAR, S, T minúscula, A, R mayúscula, mueve colesterol. Enzimas esteroidogénicas transforman el colesterol y las células de Leydig producen la testosterona. La testosterona cumple función paracrina y endocrina. Paracrina porque actúa localmente sobre las células mioides, células de Sertoli y células germinales, favoreciendo la espermatogénesis y movilidad espermática. Endocrina porque viaja por la sangre y actúa en masa muscular. Eritropoiesis, líbido, erección y características sexuales secundarias y regulación del eje hipotálamo, hipófisis y testículo. La testosterona es anabólica, aumenta el desarrollo muscular y favorece la producción de glóbulos rojos. Por eso los machos suelen tener más masa muscular y rasgos secundarios más marcados. También es vital para la erección y el comportamiento sexual. La dihidrotestosterona es importante para el desarrollo del tracto reproductivo, tamaño testicular, tamaño del pene, y también se relaciona con el pelo en ciertas zonas y en humanos con calvicie androgénica. Aunque aquí lo que importa veterinariamente es el rol del desarrollo genital. Las células de Leydig también producen estrógenos y no hay que asustarse, los machos también necesitan estrógenos y según el PPT, los estrógenos mantienen la fertilidad masculina y regulan la reabsorción del fluido luminal en la retetestis y conductos eferentes. O sea, incluso en el macho el estrógeno no es hormona de hembra, es hormona con funciones reproductivas específicas. Ahora, células mioides o peritubulares. Las células mioides rodean los túbulos seminíferos, son células con capacidad contráctil, ayudan a mover el fluido y espermatozoides hacia la luz tubular y hacia los conductos posteriores. Responden a oxitocina,
serotonina y prostaglandinas que estimulan su contracción. También tienen receptores para la testosterona. Bajo estímulo androgénico, las células mioides producen un factor proteico llamado PMODs. Este actúa sobre las células de Sertoli, aumentando la producción de transferina y proteína ligadora de andrógenos y ayudando a mantener y diferenciar las células de Sertoli. Este punto es más fino, pero si se entiende, uno brilla. La testosterona no actúa sola directamente sobre todo. Muchas veces actúa mediante diálogo paracrino entre Leydig, mioides, Sertoli y células germinales. Ahora viene el eje hormonal masculino. ¿Ya? Estaba buscando el café. El hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotrofinas. La hipófisis anterior libera hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante llega a las células de Leydig y estimula la producción de testosterona. La hormona folículo estimulante llega a las células de Sertoli y estimula el soporte metabólico de la espermatogénesis. La testosterona atraviesa hacia el compartimento seminífero y junto con la hormona folículo estimulante favorece el desarrollo espermático. Según los apuntes, en machos la producción de hormona liberadora de gonadotrofina es cíclica durante el día. Esto es importante porque se suele decir que las hembras son cíclicas y los machos no, pero los machos también tienen pulsos diarios. Hay mayor producción en la madrugada o en la mañana, otro pico hacia mediodía y otro hacia el atardecer o la noche. Esto genera variaciones de hormona luteinizante y testosterona. Por eso machos, especialmente herbívoros o presas, pueden mostrar mayor actividad sexual en la mañana o en la madrugada. Otras especies pueden tener actividad más marcada al mediodía o en la noche. La inhibina, producida por las células de Sertoli, corta la liberación de gonadotrofinas, especialmente la hormona folículo estimulante. Entonces el sistema no está acelerado todo el día, o sea, funciona por pulso, regulación y feedback. En resumen, el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofina, la hipófisis libera hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Hormona luteinizante estimula células de Leydig, produce testosterona, y hormona folículo estimulante estimulan Sertoli y células germinales. Sertoli produce inhibina reduce gonadotrofina. Ahora, la espermatogénesis. La espermatogénesis es la secuencia de eventos citológicos que produce espermatozoides a partir de espermatogenias. Ocurre en los túbulos seminíferos y es continua desde la pubertad hasta el final de la vida reproductiva de un macho. No es como la hembra, que nace con todos los ovocitos. Aquí el macho produce espermatozoides de manera permanente. La secuencia general es espermatogenia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátida redonda, espermátida elongada y espermatozoide. Perdón, la Lora se puso regalona. Sigamos. Entonces, la primera etapa es la espermatogénesis, basada en mitosis, donde las espermatogonias se renuevan, proliferan y se diferencian. Luego viene la meiosis, que reduce el número cromosómico para formar células haploides. Después viene la espermiogénesis, donde la célula redonda se transforma en espermatozoide especializado. En espermiogénesis ocurren cambios espectaculares. Se forma el acrosoma, cambia el núcleo, se reemplazan histonas por protaminas, se condensa la cromatina, se reduce el tamaño nuclear, se desarrolla el flagelo, se reorganiza el citoplasma y los organelos
y se forma la gota citoplasmática. La espermátida elongada todavía tiene citoplasma sobrante. Durante la espermiación, la célula de Sertoli libera la espermátida hacia la luz del túbulo y elimina gran parte de esa gota citoplasmática. Luego, en el epidídimo, terminará la maduración y se eliminarán residuos restantes. La estructura final del espermatozoide se entiende así: cabeza, cuello o pieza intermedia y flagelo. En la cabeza están el acrosoma y el núcleo espermático o pronúcleo masculino. El acrosoma es como un lisosoma gigante con enzimas que más adelante permitirán penetrar la zona pelúcida del ovocito. En el cuello o pieza intermedia hay mitocondrias que generan energía para mover el flagelo. El flagelo permite motilidad. Ahora, ciclo y onda espermatogénica. El PPT distingue ciclo y onda. El ciclo es la serie de cambios que ocurre en un segmento del epitelio seminífero desde células tempranas hasta espermios. La onda significa que esos ciclos se repiten a lo largo del túbulo seminífero en distintos segmentos. Es decir, no todo el túbulo está haciendo lo mismo al mismo tiempo. Una parte está liberando espermátidas, otra está en meiosis, otra está en espermatogénesis. Así se asegura la producción continua. Es como una fábrica con líneas de ensamblaje en distintas etapas para que siempre salgan productos terminados. Después de la espermiación, los espermios entran al lumen del túbulo seminífero junto con fluido testicular. Recorre los túbulos rectos, la retetestis, ductos eferentes y llegan al epidídimo. En el epidídimo permanecen un tiempo variable. Allí se absorbe fluido testicular, se concentran, reciben nutrientes, maduran, avanzan y se almacenan. El epidídimo también realiza la espermiofagia, eliminando los espermios muertos. Esto es control de calidad interno que tiene el macho. Si el testículo produce mucho, el epidídimo selecciona y madura y guarda. Eso. Ahora las glándulas accesorias. Entonces, las glándulas accesorias son glándulas vesiculares. Son las glándulas vesiculares, próstata y glándulas bulbouretrales. Producen la parte líquida del semen, entregan nutrientes a los espermios y proporcionan sustancias buffer de pH, para regular el pH. Generan el medio óptimo para la motilidad y fecundidad espermática. Entre las especies esto varía mucho. En el cerdo están muy desarrolladas, por eso eyacula grandes volúmenes, alrededor de 300 mililitros, 350 mililitros según los apuntes. Esto se asocia a una cúpula larga y explica por qué en producción porcina la inseminación artificial está tan estandarizada. La monta natural puede ser larga, poco eficiente, difícil de manejar y productivamente. En el potro tienen glándulas accesorias. Las glándulas accesorias tienen un desarrollo intermedio y el eyaculado puede ser alto, alrededor de 100 a 120 mililitros. En toro y carnero las glándulas son más pequeñas y el volumen del eyaculado es bajo, o sea, de pocos mililitros, pero con altísima concentración espermática. El toro y el carnero entregan poco volumen, pero muy concentrado. El cerdo entrega mucho volumen, pero menor concentrado por mililitro. El PPT incluye una tabla de composición química promedio del semen. El dato que el profesor destaca es
la fructosa. La fructosa es el azúcar, es un azúcar y sirve como fuente de energía para los espermios. Según la tabla, el semen del toro tiene mucho más contenido de fructosa que el del potro, y el profesor compara aproximadamente 530 miligramos por mililitro en el toro versus 2 miligramos por mililitro en el potro. No quiere que nos memoricemos todos estos valores, pero sí la implicancia profesional. Los espermios del toro tienen más soporte energético en el plasma seminal y pueden mantenerse viables más tiempo en los potros. En los potros tienen menos aporte energético, por lo que en reproducción equina hay que inseminar muy cerca del momento de la ovulación. Esto es importantísimo en yegua. El veterinario debe ecografiar para determinar el momento óptimo de ovulación y recién ahí inseminar. Si se insemina demasiado temprano, el ovocito llega varias horas después. Los espermios pueden haber perdido viabilidad. En bovino, el manejo puede tolerar mejor ciertos márgenes porque el semen tiene más energía y la fisiología de supervivencia espermática es distinta. Ahora el pene. El pene varía mucho entre especies y tiene túnica albugínea, cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, uretra, glande, proceso uretral y en algunas especies bulbo en el perro y en canino además existe el hueso peniano o el os penis. El berraco tiene una forma de broca o espiral adaptado para el cérvix espiralado de la cerda. Esa forma permite un acoplamiento durante una cópula larga y ayuda a que el semen avance directo por el tracto reproductivo. El berraco eyacula al inicio o primer tercio del cérvix. El toro eyacula en el fondo de la vagina, igual que el carnero. El carnero tiene proceso uretral, una prolongación que puede ayudar a depositar el semen cerca de la entrada cervical. En rumiantes, el pene tiene una flexura sigmoidea o una S peneana. La erección en rumiantes implica enderezamiento de esa S, proyectando el pene fuera del prepucio. El potro tiene un pene largo y muscular, puede atravesar la vagina y el cérvix de la yegua, porque el cérvix de la yegua no es cartilaginoso como el de los rumiantes, es más muscular y blando. Durante el estro, por eso el potro puede depositar el semen directamente en el cuerpo uterino. El perro tiene bulbo del glande. Durante la cópula el bulbo se llena de sangre, aumenta el tamaño y queda retenido dentro de la vagina de la hembra. A eso la gente le dice quedaron pegados, pero el término correcto es abotonamiento. Este abotonamiento asegura que el pene permanezca dentro de la hembra durante la eyaculación. En gatos, las espículas peneanas no cumplen la misma función que el bulbo del perro. Las espículas peneanas generan estímulo doloroso e intenso al retirar el pene. Ese estímulo induce un pico de hormona luteinizante en la hembra felina y desencadena la ovulación. Por eso la gata es ovuladora inducida. Este detalle es precioso para la prueba. Las espículas del gato inducen ovulación por estímulo doloroso que genera pico de hormona luteinizante. Ahora, lugar de eyaculación y selección espermática. Según los apuntes, mientras más caudal eyacula el macho, más barreras deben superar los espermatozoides.
Si el semen se deposita en la vagina, los espermios deben atravesar mucus, pliegues, cervix, útero, unión útero-tubárica. Eso genera mayor selección. Si se deposita más craneal, como en el cuerpo uterino, hay menos filtro anatómico inicial. Entonces, el lugar de eyaculación no solo es un dato anatómico, sino que cambia la cantidad de selección espermática que ocurre dentro de la hembra. Ahora, proceso de eyaculado. El proceso eyaculatorio tiene 3 fases: erección, emisión y eyaculación. La erección permite la penetración. En rumiantes se relaciona con la extensión de la flexura sigmoidea. En muchas especies también con llenado sanguíneo de tejido cavernoso. La emisión es el depósito de secreciones de conductos deferentes, glándulas vesiculares y próstata en la uretra pelviana. Está regulado por estímulo noradrenérgico, es decir, sistema nervioso simpático. La eyaculación es el paso del semen por la uretra y su expulsión por el meato urinario. Depende de musculatura estriada, perineal y fibras adrenérgicas. Según los apuntes, durante la eyaculación también pueden observarse contracciones del ano por palpación de musculatura perineal. En cerdos y perros se observa el ano para identificar si el macho sigue eyaculando o ya terminó. Es un detalle práctico muy veterinario, el ano como indicador de eyaculación. Elegante no es útil, elegante no es, pero útil es. O sea, la medicina veterinaria rara vez viene con perfume francés, viene con botas. Ahora, transporte espermático en las hembras, conectado con la clase siguiente. Una vez eyaculado, el semen entra al tracto reproductivo de las hembras. Los espermios abandonan el líquido seminal, toman contacto con la mucosa y comienzan a migrar. El tracto femenino no los recibe con alfombra roja, sino que los reconoce como cuerpos extraños. El mucus empieza a generar resistencia espermática, excluye plasma seminal y arrastra espermios defectuosos. Los pliegues cervicales atrapan espermios con mala motilidad. Los macrófagos y otras células inmunes fagocitan los espermios dañados. Solo una fracción llega a colonizar reservorios y avanzar hacia el oviducto. Pero este ambiente hostil también tiene un efecto necesario, que se llama la capacitación espermática. La membrana plasmática del espermio está recubierta por sustancias provenientes del plasma seminal y del tracto masculino. Para fecundar, esas sustancias deben removerse y deben quedar expuestos los receptores de unión al ovocito. La capacitación es como desnudar funcionalmente al espermio para que pueda unirse a la zona pelúcida y luego al ovocito. En la analogía de la clase es como limpiar el chupete caído antes de devolverlo. Versión reproductiva y bastante cochino didáctica, o sea, pero bueno, pero se entiende. Se remueven cubiertas superficiales para que la membrana pueda interactuar correctamente. Finalmente, solo unos miles de espermios de millones o billones depositados llegan cerca del ovocito. Y solo uno establece el contacto con la membrana, el contacto membrana-membrana necesario para producir la fecundación. Cierre de estudio para sacarse un 7. El macho no es simplemente el que aporta espermios, es un sistema productivo de células haploides altamente especializadas. El testículo produce espermatozoides y andrógenos.
el escroto protege y enfría. El cordón espermático sostiene, vasculariza y termorregula. El plexo pampiniforme enfría la sangre arterial. Los túbulos seminíferos producen espermios dentro de la barrera hematotesticular. Las células de Sertoli nutren, protegen, regulan y liberan células germinales. Las células de Leydig producen testosterona bajo el estímulo de la hormona luteinizante. Las células mioides ayudan al movimiento tubular y se comunican con Sertoli mediante factores paracrinos. El epidídimo madura, concentra, almacena y transporta espermios. Las glándulas accesorias producen el líquido seminal. El pene deposita el semen según la adaptación anatómica de cada especie. Y el eje hipotálamo, hipófisis y testículo regula todo mediante pulsos hormonales diarios. Lo que hay que aprender de memoria sin negociar es esto. Testículo frío, túbulo protegido, Sertoli nutre, Leydig produce testosterona, epidídimo madura y almacena. Glándulas accesorias forman plasma seminal y la eyaculación deposita el semen según especie. Ahí está todo el esqueleto de la clase. Todo lo demás cuelga de eso.